Bueno, primero que nada agradecer aquí a la institución que nos aloja hoy en día para hablar de estas cosas, digo hoy en día, en este momento, para hablar de esta cosa tan importante que es la inteligencia artificial. Y también al periódico Vanguardia, que de una manera coordinada quiso apoyar esta iniciativa. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo y sobre todo gracias a ustedes que les interesó venir a estas 3 pláticas, espero. Hoy va a ser la primera, en la que voy a hacer un esfuerzo por vincular algo que en general no lo hacemos muy a menudo, que es, por supuesto, la inteligencia artificial, pero también la filosofía. La filosofía es una disciplina, yo creo que a veces poco entendida y que uno se pregunta, ¿y qué tiene que hacer con la inteligencia artificial? Bueno, el objetivo central de estas 3 pláticas es mostrarles el enormemente rico intercambio que se está dando en inteligencia artificial y filosofía, y cómo esto impacta cosas fuera también de la filosofía, como sería en la psicología, como sería en la creatividad, en las artes y la ética, de las que voy a hablar en estas 3 sesiones. Hoy nos vamos a concentrar en un esbozo bastante genérico de qué es la inteligencia artificial, a manera de introducción, porque me parece que para entender medianamente bien el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre áreas como la ética o las artes, o por supuesto la mente, como vamos a hablar hoy, pues hay que dejar más o menos en claro qué entendemos por inteligencia artificial. Y para hacer eso voy a hacer un esbozo bastante breve, ya se imaginarán, dada la complejidad de esta temática, de qué es la inteligencia artificial. Después vamos a pasar a una pequeña historia o una breve historia a la esfera de lo mental. Voy a vincular esto con la mentalidad o lo mental, y luego vamos a complementar este análisis a través de una breve historia de la inteligencia artificial. Y más bien debería hacer énfasis en lo que dice, y brevísima, porque es muy, muy rica esta historia y solo tengo unos cuantos minutos para tratar de por lo menos ofrecer algunas ideas centrales de cómo llegamos aquí, para después terminar aterrizando de alguna manera con las consecuencias que puede tener esta inteligencia artificial y su relación con la mente en cuestiones prácticas que espero que reconozcan inmediatamente. Entonces vamos a hablar de posibilidades y desafíos. Pero como les decía, esta es la primera de 3 sesiones. Mañana vamos a extender este análisis sobre cuestiones de creatividad, sobre todo centrados en ciencia y las artes. Entonces los invito, si les interesa esta plática, a que mañana también se den una vuelta y continuemos nuestra discusión. Para terminar el miércoles hablando de cuestiones de ética, moralidad, como decimos en filosofía, ética aplicada y ética general, y cómo se vinculan con la inteligencia artificial, con una pequeña coda o nota del papel de la educación, tan importante aquí, que tiene en esta revolución que llamamos la inteligencia artificial. Entonces déjenme, arranco con los primeros temas de esta sesión. La idea es que voy a tener 40 minutos, más o menos 45 de presentación, y luego vamos a tener un espacio para platicar en términos de preguntas y respuestas. Por supuesto, esto está medio diseñado ya con inteligencia artificial. Sí, creo que ya todo el mundo lo hemos sentido. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con la pregunta obvia de qué es la inteligencia artificial. Todo mundo tenemos una idea bastante amplia, genérica, o a lo mejor ya muy detallada en algunos casos, de qué es la inteligencia artificial. Yo les quiero proponer un modo de entender inteligencia artificial. Por supuesto, por el lado de artificial, creo que no hay duda, es algo hecho por seres humanos. Pero la otra palabra, inteligencia, es quizá la más problemática. ¿Qué vamos a entender por inteligencia? Bueno, como saben, la noción de inteligencia es muy compleja, es también muy general, hay muchas nociones de inteligencia, entonces no nos caería mal tratar de decir, bueno, pero en esta plática, en estas discusiones, ¿qué vamos a entender por inteligencia? Así que de las muchas maneras de entender inteligencia, yo les propongo la siguiente. Es una capacidad, evidentemente, pero que la vamos a asociar ya de entrada con lo mental. La capacidad mental, ¿para qué? Para resolver problemas. ¿Okay? Eso vamos a entender por inteligencia. Por supuesto, los problemas pueden ser muchos, pero vamos a aterrizar con inteligencia artificial. De acuerdo con esto, la inteligencia artificial es una tecnología, o es la tecnología, que simula o que exhibe la capacidad mental de resolver problemas. Y aquí la distinción entre simular
y exhibir es muy importante. Probablemente vamos a regresar a esta distinción más adelante. Porque una cosa es simular algo y otra es poseerlo. Digo, el ejemplo obvio que uno puede hacer es, uno puede hacer una simulación de, qué sé yo, cuestiones climáticas, ¿no? Es decir, a ver, vamos a hacer una simulación de qué va a pasar en los próximos días en la región de Coahuila, ¿sí? Y echas a andar tu computadora o tu supercomputadora para cuestiones de climáticas y haces una simulación. Nadie en su sano juicio va a creer que dentro de la computadora está lloviendo o hay sequedad. No, es una simulación. Muy útil para poder predecir qué va a pasar en los próximos días en Coahuila, ¿verdad? En términos climáticos, pero no es, como se dice en inglés, the real stuff, ¿ok? Por otro lado, si estamos hablando de algo que exhibe la inteligencia, entonces ya no nada más estamos hablando de una tecnología que simula tener inteligencia, sino que la posee, en el sentido en que nuestros cerebros, nuestras mentes lo poseen. Entonces, esta distinción, como ven, está cargada, ¿ok? Y dependiendo de con quién hablen ustedes, hay expertos que se inclinan a la idea de que hasta ahora la inteligencia artificial solo puede simular, ¿ok? Puede simular ¿qué? Pues la inteligencia que nosotros generamos de una manera natural con nuestras mentes y nuestros cerebros. Pero habemos otros, y yo ya empiezo a entrar en ese campo, que creemos que estos sistemas artificiales poseen, tienen inteligencia. ¿Okay? Bueno, vamos a regresar a esto más adelante. Por lo pronto, entonces, la definición con la que vamos a trabajar es: la inteligencia artificial es la tecnología que simula o exhibe la capacidad mental, ahora voy a subrayar mental, de resolver problemas. Específicamente a través de sistemas de tipo computacional, que exhiben capacidades asociadas con las mentes cuando nuestras mentes resuelven problemas, y a menudo problemas complejos. Es cuando exhibimos inteligencia. Y en ese sentido es perfectamente pertinente decir, ¿por qué vamos a hablar de la mente en tu primera sesión? Bueno, porque estamos hablando de una capacidad que tradicionalmente se la adjudicamos a las mentes. Son las mentes las que consideramos como las entidades o las cosas que poseen inteligencia. Así que, para entender qué queremos decir con inteligencia artificial, es perfectamente natural hablar de cómo le hacen las mentes para ejercer su inteligencia. Lo cual, de nuevo, he aquí la pertinencia de la filosofía, nos lleva a una pregunta muy genérica, muy amplia, muy fundamental. Bueno, ¿y qué es la mente? Todo el mundo, supongo que creemos tener una mente, supongo que también le adjudicamos a nuestros amigos, personas alrededor de nosotros tener mente. Es más, podemos ir más allá, toda la humanidad tienen mente, incluso probablemente algunos animales, pero ¿qué es la mente? No sé si se han preguntado esto. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el fenómeno mental? ¿Qué es que algo en la realidad exhiba esto que decimos mente? ¿Por qué esa mesa no tiene mente y ustedes sí tienen mente? ¿Qué le estamos adjudicando a ustedes y no se lo estamos adjudicando? Perdón, pensamiento. Ok, muy bien. Es más, en otras, no sé si la dinámica puede ser que pueden levantar la mano y responder. ¿Qué te parece? ¿Sí? Mi miedo es que se alargue un poquito, pero bueno, magnífico, sí. Ok. Siéntanse con la libertad entonces de si quieren hacer sobre todo una pregunta aclaratoria, levanten la mano y con gusto trataré de responderla. Pero bueno, regreso al punto. ¿Qué es la mente y qué distingue a la mente? Aquí hay una sugerencia, el pensamiento. Bueno, ¿pero qué es el pensamiento? En filosofía, en psicología, en ciencias cognitivas, hemos llegado a un acuerdo. A pesar de lo enormemente complejo que es la mente, lo difícil, o a lo mejor lo intuitivo, decir, bueno, donde hay pensamiento, mente, o mente es pensamiento, vamos a tratar de entender qué es la mente a partir de dos criterios. En otras palabras, son las dos estrategias que tenemos para decir, si se satisfacen estos criterios, si se satisfacen estas condiciones, hay mente. El primero es el llamado criterio representacional. Y aquí la idea, en un solo párrafo, es
Algo, sea lo que fuere, es un estado mental si es acerca de algo más, si representa cosas, si es representacional. Y precisamente porque es algo acerca de algo más, porque representa, puede operar de una manera extraordinariamente útil, porque puede hacer cambios en la realidad, cambios físicos, sobre todo a partir del cuerpo y después de lo que causas con el cuerpo, y en el entorno en donde se da ese estado mental. Por ejemplo, me dicen, a ver, dame un ejemplo. Un estado mental típico representacional es una creencia. Creer algo es estar en un estado mental. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay creencias sobre nada. Son estados mentales que necesariamente son acerca de algo. Y en esta figurita que están aquí viendo es, no sé, un individuo, un personaje del siglo XVIII con su peluca, que ve un gato y dice, creo que eso es un gato y una pelota. En ese momento uno puede decir, la mente de este individuo está en el estado mental de creer que hay un gato y una pelota enfrente. Es acerca de esa cosa peluda y esa cosa redonda, ¿no? Su cerebro, su mente es capaz de capturar una realidad externa representándola. Eso es una creencia. Por cierto, una creencia además puede ser verdadera o falsa. A lo mejor el individuo está alucinando, ¿verdad? Y puede creer que hay un gato y una pelota o lo que sea que fuera eso, y no hay nada, ¿no? Pero sigue teniendo la creencia, ¿ok? Bueno, eso es un caso específico, típico de lo que es un estado mental. Pero démonos cuenta que una vez que uno tiene, por ejemplo, una creencia o un estado de este tipo, uno puede hacer muchas cosas con ella. Hablamos de creencia como algo, bueno, trivial, normal, sí, pero pensemos lo que hacemos con las creencias. Son absolutamente cruciales. Y son absolutamente cruciales porque con ellas armamos lo que llamamos los pensamientos, sobre todo racionales, ¿sí? En filosofía les llamamos argumentos prácticos, ¿ok? O también en la ciencia, argumentos cognitivos. Y una vez que armamos estos argumentos y generamos razones, causamos cosas. Aquí es un ejemplo obvio, también generado por una de esas imágenes de inteligencia artificial. Si creo que soy muy alérgico a los gatos y hay un gato frente a mí, bueno, lo más probable es que me aleje de ese gato, ¿cierto? Y es una cosa muy sencilla, pero esto es un argumento práctico. Si poseo la creencia de que hay una cosa enfrente que es un gato y que me causa alergia y tengo el deseo de no desatar la alergia, pues me voy a alejar del gato. Entonces vemos, es como un estado mental, como la creencia, genera una causa, genera una conducta, genera cambios en el mundo. Esta persona se va a alejar del gato. Generalicen esto, y esto es lo que hacemos todo el tiempo, sistemática y constantemente. Ustedes creían que aquí iba a haber una plática sobre inteligencia artificial, afortunadamente deseaban saber más sobre inteligencia artificial, helos aquí. Aquí están ustedes. Su cuerpo, esa masa de huesos, de músculos, de muchas otras cosas, está aquí, físicamente. Es más, si hubieran hecho una predicción estrictamente física, nunca hubieran logrado hacer la predicción hace, dos días o hace 2 horas, de que si hacemos el cálculo de todas las moléculas que pertenecen a nuestro cuerpo, podemos hacer una predicción con las ecuaciones correctas, que ese cuerpo iba a estar aquí ahora. No. Para eso necesitamos psicología, atribución de estados mentales y sobre todo, creencias. Cuando usamos el criterio representacional, explicamos entonces las acciones, eso es muy, muy importante, de los sistemas cognitivos. Ya empecé a hablar de sistemas cognitivos, atribuyéndoles cosas como razones e intenciones. ¿Por qué este tipo se movió lejos del gato? Pues porque cree que el gato le va a dar alergia y no quiere tener alergia. ¿Qué estamos haciendo? Explicando la conducta de este individuo. Pero así hacemos todo el tiempo con todos. Y ojo, les anuncio, así hacemos con la inteligencia artificial. Pero eso es adelantarnos todavía. Bueno, el segundo criterio, que quizás es el más natural, por cierto,
es el criterio fenoménico. Cuando alguien o algo tiene una mente, bueno, no necesariamente cuando ese algo o alguien es capaz de representar cosas, sino cuando ¿qué? Bueno, cuando siente o experimenta algo. Cuando siente o experimenta algo. ¿Cómo qué? Estado mental típico, también muy trabajado. Sí, el dolor o los dolores, podríamos decir de una manera más optimista los placeres, ¿no? Pero concentrémonos en los placeres, en los dolores porque son dramáticos y porque todo el mundo, por desgracia, los hemos sentido. Cada vez que ustedes han sentido un dolor, han experimentado un estado mental paradigmático. ¿Ok? Ahora, los dolores, a diferencia, por ejemplo, de las creencias, no son acerca de nada. Los dolores se sienten. Los dolores podemos calificarlos en términos de su intensidad, de sus cualidades, pero no de que son acerca de algo. Y el ejemplo que siempre se da es, estamos hablando en este momento de dolores y espero que la mayoría no tenga dolor, ¿verdad? Quiere decir que están escuchando la palabra dolor y esa es la representación sobre ¿qué? Sobre esos estados mentales que si los tienen, sí van a sentir algo. Es más, es perfectamente posible, y lo hacemos constantemente, generalizar los dolores a entidades que no son seres humanos. Ojalá lo hagamos, ¿no? El caso de los animales es el obvio. Quizás los animales no tienen un mundo mental cognitivo muy sofisticado, creencias, deseos, intenciones, razón, pero sí sienten dolor. Y al sentir dolor tienen mente. Entonces, el segundo criterio clásico para identificar algo con mente es que experimente o sienta algo. Y un ejemplo obvio es el dolor. Una de las consecuencias más interesantes de introducir cosas como los dolores, como un criterio mental, es que si se fijan, a diferencia, por ejemplo, quizá de las creencias, cuando uno siente un dolor, tú sientes tu dolor y no el de nadie más. Esto te otorga a ti una autoridad que en filosofía llamamos epistémica total. Amaneces, desgraciadamente, esa mañana en el hospital, te han amputado la pierna derecha, tú no lo sabes, y te quejas del dolor que tienes en la pierna derecha, ¿verdad? En esa situación triste, el doctor o la enfermera te dice, discúlpame, pero no puedes sentir ese dolor porque ya no tienes pierna. Ahí sí te van a corregir. Pero ¿qué tal? Dice, además no puedes estar sintiendo dolor, punto. Ah, ahí ya no. La experiencia de dolor es subjetiva. Es un tipo de experiencia mental que la autoridad absoluta es el sujeto que la siente. Incluso se está soñando, alucinando y no tiene pierna. Nadie puede corregirte sobre, no, tú no tienes dolor. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Este otro criterio nos otorga lo que en filosofía llamamos, y en psicología y en ciencias cognitivas, la subjetividad. Nos recuerda que cada uno de nosotros, por tener mente y ser capaces de tener dolores y placeres, tenemos una perspectiva única en la realidad que nos pertenece como sujetos, que es intransferible. La coda de esto es la conciencia. ¿Ah? No puedes sentir dolor a menos de que seas consciente de ese dolor. Y aquí se cuela esta otra gran categoría de lo mental, que es la conciencia. Entonces, el segundo punto relacionado con el criterio fenomenológico es que algo tiene estados mentales si siente cosas, si experimenta cosas, y al hacerlo genera un punto de vista intransferible y subjetivo. Lo que ya para terminar y acercarnos a la inteligencia artificial, nos dice que hay algo que fue ser Sócrates. ¿Quién sabe qué sería ser Sócrates, verdad? Pero algo fue ser Sócrates. Solo él lo sabría, por supuesto. Pero ¿por qué no ser más generosos y decir, pues algo también ha de ser un pulpo? Si es que los pulpos sienten dolores y placeres y probablemente lo hacen. Y también un murciélago y así todas las mentes, en el mundo animal en este caso, que son capaces de sentir cosas. Tienen una perspectiva subjetiva. Último punto, en ciencia lo que queremos hacer es a un lado todo esto. Aspiramos a lo que se llama la perspectiva objetiva.
como decía, todavía está vivo, un filósofo de gran importancia, Nagel, es, lo voy a decir en inglés, disculpen, es the view from nowhere. El punto de vista desde ningún lado. A eso aspira la ciencia. ¿Okay? Eso me parece que es una cosa muy interesante que mañana lo vamos a desentrañar un poquito más. En fin, ya tenemos entonces con esto un criterio para atribuir estados mentales a cosas, entidades, por supuesto a personas y a nosotros mismos. Y para terminar, como les digo, una de las cosas muy importantes de este último criterio fenoménico es que implica ser conscientes, al grado que algunos en la historia de la filosofía y del pensamiento sobre estos temas identifican la mente o la persona con la conciencia. Bueno, ok. Una última consideración antes de entrar en inteligencia artificial. De nada nos serviría tener mentes, ya sea en términos representacionales como creencias, deseos, intenciones, o en términos fenoménicos como dolores, placeres o emociones o sentimientos, si no pudiésemos hacer nada con ellos. Desde una perspectiva estrictamente natural, tener mente sirve para algo. ¿Para qué sirve? Para cambiar la realidad. Y por supuesto, el órgano más extraordinario para hacerlo, en el que depositamos esta capacidad, es el cerebro. ¿Okay? No nos debe sorprender que los que tenemos los cerebros más grandes, hasta donde sabemos, hemos cambiado la realidad de una manera extraordinaria, para bien o para mal. O sea, nosotros. La pregunta clave, yo creo que a estas alturas, es, ok, ya nos dijiste lo que es la mente, quizá me interesa, quizá no me interesa, pero bueno, ya me quedó más o menos claro. Pero bueno, estamos aquí hablando de inteligencia artificial y evidentemente la pregunta que muchos tenemos es, ¿y estas cosas y estos sistemas tienen mentes? ¿Tienen propiedades mentales, ya sean fenoménicas o representacionales? ¿O a lo mejor es una mera simulación? Esa es una pregunta evidentemente clave a la que vamos a tratar de responder. Les anuncio que ustedes van a ser los que van a decidir, pero bueno, les voy a dar dos ideas o tres ideas para que informen su decisión. Para que veas que sí me comprometo. Dado los avances que se han dado en los últimos, yo diría 5 años, para ser más o menos 6, 7 años, cuando mucho. Muchos de los que hemos trabajado esto por muchos años, por primera vez estamos bastante inclinados a decir que probablemente sí. Ahora, otra vez, esto es polémico. Hay otros estudiosos, expertos que dicen, no. No confunda simular con tener. Los que están en la punta de la lanza teórica y práctica, como Hinton, ya están diciendo que sí. ¿Okay? Y unos así como yo que nos agarraron en curva porque yo estoy en ciencia cognitiva y en filosofía, y yo casi me estoy acercando a decir que sí en cierto sentido. ¿Okay? Pero bueno, otra vez, hay que ver la evidencia y ustedes van a opinar. A lo mejor no creen que todavía llegamos a ese momento. Lo que yo puedo hacer es ofrecerles algún tipo de evidencia que apoye esta idea bastante ambiciosa, yo diría, y bastante comprometedora, viendo lo que está pasando. Porque si esta plática se da en 6 meses, seguramente en 1 año o 6 años, yo creo que tendría otros contenidos. Vamos a ver hasta ahora lo que hemos hecho hasta el verano del 24, por lo menos tener unas 2 o 3 ejemplos ahí y ver qué opinamos sobre la respuesta a la pregunta previa. Me gustaría, para dar peso a lo enorme que es la revolución de la inteligencia artificial, que va mucho más allá de lo que a veces imaginamos, de que va a cambiar cuestiones laborales, de productividad, de que vamos a tener a lo mejor una estrategia educativa mucho más competitiva, que es personalizada, etcétera, 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 que todo eso es cierto y vamos a hablar de eso también en estas sesiones. Hoy me voy a arriesgar a darles un poco más la perspectiva amplia y a ver si los convenzo de que lo que está pasando es verdaderamente extraordinario. Bueno, regresemos simple y sencillamente a la idea de que durante toda la historia de los seres humanos, por lo menos la historia registrada, lo que es historia,
hemos intentado generar mecanismos físicos que actúan de una manera inteligente. Siempre ha sido muy tentador generar mecanismos que exhiban precisamente características que uno diga, mira, ya hice un mecanismo que hace que escribe música, wow, que dibuja muy bien, incluso arquitectónicamente es sofisticado lo que hace este mecanismo. Y aquí les enseño unos de los muchos robotitos, así le llamaríamos ahora, que se dieron sobre todo en el siglo XVII y XVIII en Europa, donde los ingenieros de la época, los científicos de la época, los filósofos de la época, querían precisamente generar mecanismos inteligentes. Siempre ha sido una aspiración, también en la literatura, los golems, los Frankensteins, ¿no? Crear algo que sea artificial y que sea inteligente, una maquinaria. Y bueno, a veces lo hicieron, como vimos ahorita, con mucho ingenio, y a veces no con tanto ingenio, o mucho ingenio, pero para engañar a la audiencia. Esto se los presento nada más como una anécdota. En el mismo siglo XVIII, en las cortes europeas, anduvo convenciendo a muchos de que por fin teníamos un mecanismo que jugaba ajedrez maravillosamente bien. Y se llamaba el turco, y jugaba efectivamente muy, muy bien, derrotaba prácticamente a todos los que jugaban con él. Y cuando abrían el cajón, veían pues el mecanismo, ¿no? Entonces todo el mundo estaba admirado, hasta que después se descubrió que aquí se escondía un enano que era un gran jugador de ajedrez y que lo escondieron de tal manera que engañaba a la audiencia y muchos creían que era el turco el que lo lograba. Entonces siempre hemos querido hacerlo, a veces, por supuesto con mucho ingenio, a veces lográndolo, pero a veces también engañando a la gente, ¿no? Pero bueno, regresemos entonces. Hemos querido hacerlo, sí, pero ¿qué ha pasado en los últimos, vamos a decir, 100 años? En los últimos 100 años se disparó este esfuerzo. Recuerden que en los últimos 100 años ya podemos hablar de el imperio de la ciencia y la tecnología, sin lugar a dudas, y se han utilizado sobre todo 3 estrategias fundamentales para hacer esto. La última es la más importante, pero para llegar a ella, déjenme brevemente les menciono las otras 2. La primera estrategia, que es muy sensata, es tratar de entender las leyes naturales que unen los estímulos a un sistema o a una persona, un cuerpo, con una respuesta inteligente. Estímulo, respuesta. ¿En medio qué? Una caja negra. ¿Por qué una caja negra? Pues porque es enormemente difícil saber lo que está pasando dentro de este sistema, ¿no? Abrimos un sistema inteligente y nos topamos, bueno, con una complejidad gigantesca. Entonces el esfuerzo al principio fue decir, bueno, ¿qué tal si encontramos una relación, como decimos en ciencia, nómica de ley, entre estímulo y respuesta? Y eso se intentó durante mucho tiempo y por supuesto los que saben de la historia de la psicología y de la filosofía reconocen en esto la teoría del conductismo. Aquí tenemos al más grande de los conductistas, probablemente a Skinner, tratando de entrenar a una de sus palomas para que respondiera de una manera inteligente, por lo menos entrenada por él, quedándose solamente con estímulo y respuesta, estímulo y respuesta. Bueno, esto, como también algunos sabemos, fue un fracaso en términos generales. Pues sí, muy interesante con palomas, pero a ver, ¿cuál es el estímulo que lleva a que un ser humano venga a sentarse aquí a escuchar esta plática? Es prácticamente imposible, a menos de que les atribuya creencias, deseos, etc. ¿Sí? Entonces el conductismo entró en bancarrota un poco, pero se quedó algo y lo vamos a ver más adelante del conductismo. La segunda estrategia, a veces se dice, es echa luz en la caja negra. ¿Cómo que estímulo y respuesta nada más? ¿Qué está pasando dentro de la cabeza de ese animal, la paloma, y por supuesto de un ser humano? Y esto nos llevó a la segunda estrategia, que era identificar los mecanismos que actúan de una manera inteligente, los seres humanos por supuesto, ¿debido a qué? A la capacidad que tienen los seres humanos de manipular representaciones, símbolos. Por supuesto que los 2 ejemplos máximos de esto es el cerebro humano y las computadoras que conocemos normalmente. Computadoras como esa, que operan bajo un programa. Y entonces la idea típico era, bueno, la pregunta que nos hicimos en ciencias cognitivas es, oye, ¿cuál es el programa que está corriendo en las mentes o en los cerebros de las personas?
Más bien, la mente es vista como un programa. Y entonces, para decirlo de una manera cruda, la pregunta que nos hacíamos y nos hacemos todavía es, ¿cuál es el software? ¿Cuál es el programa que está corriendo en el hardware? Que realmente no es hard, sino wet, aguadito, gelatinoso, que es el cerebro. ¿Cuáles son los programas que están corriendo en nuestro cerebro, programas de procesamiento informacional, que explican cosas como la percepción, que explican cosas como la memoria, que explican cosas como el lenguaje y por supuesto que explican cómo es que estos sistemas generan conducta inteligente? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son los programas? La teoría en la que se funda esto es, evidentemente, yo creo que queda claro por qué, la teoría computacional de la mente. Y la interdisciplina a la que yo he dedicado más de 20 años de mi vida, en la que se basa esto, es la llamada, en inglés es Cognitive Science, en singular. En español no sé por qué se pluraliza, ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas involucran áreas como la psicología, como el cómputo, como las matemáticas, neurociencias y por supuesto filosofía. Aquí brevemente nada más por si quieren nombres, de vez en cuando hay que... de esto es todavía el gran Chomsky sigue vivo, ya lo han dado por muerto, una cosa horrible, ¿verdad? Ahí está en Brasil el pobre, digo el pobre porque dieron hasta esquelas y todo, ¿verdad? Bueno, Chomsky es uno de los grandes científicos, hay quien diga el más grande científico del siglo XX en términos de la mente, y él precisamente es uno de los que arrancó con la idea de que si vamos a entender el lenguaje, tenemos que entender el programa innato que corre en los lenguajes naturales que hablamos los seres humanos. Pero junto con Chomsky pues está otro gran, ese es un filósofo también lingüista, Jerry Fodor, ya murió, Simon, matemático, Minsky, pues es de esos, se dice en español polymath. Disculpen el pochismo, tantos años de clases en Estados Unidos. ¿Cómo se dice? Polímata, perfecto, ok. Bueno, Minsky era un polímata, ok, le hacía un poco de todo y lo hacía muy, muy bien. Y Miller, el gran psicólogo cognitivo. Bueno, todos estos y otros grandes pensadores del siglo XX sobre todo, y principios del XXI, creían y creíamos que si identificábamos cuáles son los programas que corren en el hardware del cerebro, íbamos a entender lo que hace el cerebro. Y los resultados han sido magníficos, déjenme decirles, hay muchos resultados positivos. Por ejemplo, el análisis de la estereopsis, cómo es que hacemos un cálculo entre la diferencia de un ojo y otro, y una distancia, y creamos la noción de estéreo, ¿no? Y así, hay un sinnúmero de ejemplos que podemos explicar que son programas que están corriendo en el cerebro. Bueno, sin embargo, esta, y lo tengo que confesar, es la aproximación que más se vio simbrada por la tercera estrategia, que andaba por ahí desde hace muchos años, pero que no le hacíamos mucho caso. Esta estrategia, y si ahorita les parece oscuro lo que dice aquí, no importa, lo trataré de aclarar, se basa en lo siguiente, es generar sistemas computacionales, que por supuesto queremos que actúen de una manera inteligente, pero ¿debido a qué? A lo que vamos a llamar asignar pesos, o weights en inglés, pesos. ¿A qué? A partes internas que les vamos a llamar nodos y que se hayan conectados entre sí de una manera distribuida. Ahora, ¿por qué esta propuesta relativamente oscura? Bueno, para entenderla, primero hay que recordar que estos sistemas ahora se les llama, bueno, ya se les llamaba, pero creo que probablemente todo el mundo ya los ha escuchado, se les llama redes neuronales, neural networks, ¿ok? Y las neural networks, como el nombre lo sugiere, nos está hablando de otra estrategia, otra manera de entender la inteligencia artificial. Y es la que ha dado los grandes resultados que nos impresionan. ¿Okay? Se inspira, como el nombre lo sugiere, precisamente en neuronas y sobre todo, bueno, en el sistema biológico que tenemos dentro de nuestras cabezas y sobre todo en dos características fundamentales de ese sistema. Durante siglos, y sobre todo después de la revolución de la computación en los años 20, 30 y 40, nos imaginamos que probablemente había una parte de nuestro cerebro que era donde se llevaba a cabo las computaciones más importantes. Y para hablar en términos de siglos, que era donde estaba alojada incluso la mente,
Estoy pensando, no sé si ustedes, algunos de ustedes lo han de saber, en Descartes, el famoso filósofo francés y matemático y anatomista que decía, además, he encontrado el sitio del alma. ¿Alguien se acuerda dónde? En la glándula pineal, que es una estructura que tiene una forma de chícharo que está en el centro del cerebro. Bueno, evidentemente se equivocó. Y digo evidentemente porque mientras más veíamos anatomía, pues más veíamos que no hay un centro, un CPU para hablar en términos computacionales. No hay una unidad de procesamiento central en el cerebro que decimos, ahí es donde está Alfredo. Ahí es donde está Alejandro. Sí, todas estas zonas cerebrales son importantísimas, unas controlan cómo se mueve, pero ahí es donde está él. Nada de eso hay en los cerebros. No hay un lugar centralizado. Entonces, fue una primera, digamos, lección que tenemos de cuando analizamos cerebros. Y el segundo, por supuesto, y eso también se lo debemos entre otras cosas a Ramón y Cajal, por ejemplo. Ya ves que a veces no pensamos en España como grandes contribuciones en la ciencia. Bueno, Cajal, muchos otros. Empezamos a analizar de qué estaba hecho el cerebro y nos topamos que era de esto, de células, por supuesto. ¿De qué células? Bueno, de muchas, pero sobre todo de neuronas. ¿Y qué veíamos en esas células que llamamos neuronas? Bueno, que están interconectadas entre sí, pero que las conexiones son extraordinariamente numerosas, porque estamos hablando en un promedio de los seres humanos de 100,000 millones de neuronas alojadas en cada una de nuestras cabezas. 100,000 millones. Y por si eso fuera poco, en promedio se conectan con otras 7,000. Hagan ustedes, echen los números. Es extraordinario. Entonces, la segunda gran característica de los cerebros es su interconectividad, ¿sí? El hecho de que no nada más están descentralizadas, sino que tenemos este tipo de conexión generalizada. Bueno, para terminar con esta parte inicial de nuestra plática, ¿a qué nos llevó esto? A que autores, incluso déjenme les adelanto el nombre y ahorita regresamos a esta. Perdón. Estos tres, por ejemplo, son uno de los más importantes. Autores como Rosenblatt, ahí cerca donde estoy yo. Yo estoy en Rochester, él estaba en Ithaca en los años 30, ¿sí? en Cornell, una universidad muy buena, muy prestigiosa. Generó unas cosas que se llaman perceptrones. En los años 80, yo ya me acuerdo muy bien, Rumelhart y otros empezaron a generar modelos conexionistas y el joven entonces Geoffrey Hinton trabajó con Rumelhart y por supuesto creo que algunos de ustedes ya lo reconocen. Hinton es considerado el padre de la inteligencia, o el abuelo, algunos dicen, de la inteligencia artificial actual. ChatGPT o GPT son los alumnos de Hinton. ¿Okay? ¿Qué es lo que vio Hinton y sus colegas? Esto. Vieron que si vamos a tratar de generar una tecnología inteligente, bueno, ¿por qué no intentamos copiar el cerebro? Se dice fácil, ¿verdad? Pero es muy difícil. Sin embargo, las ideas fundamentales están ahí. ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Que en lugar de tener un procesador central donde todo se lleva a cabo, lo que vamos a tener es un montón de entidades o partes que podríamos hacer análogas a las neuronas, ¿okay? Y las vamos a conectar entre sí, no dando privilegio a una sola. Y lo vamos a hacer en lo que se llaman, en inglés es layers, pero aquí podríamos llamar capas, ¿okay? Que al menos tengan esta estructura. Una capa de entrada que recibe la información externa, con la que se va a entrenar el sistema. Capas, ¿cómo se llaman aquí? Ocultas, hidden en inglés. Y una capa de salida, donde va a generar la respuesta del sistema. Pero en ningún momento vamos a identificar, como les decía, la neurona o el lugar donde todo se está concentrando, como en las computadoras normales. Sino más bien va a ser un proceso de entrenamiento en que, haciéndolo por millones o billones de veces, se va a entrenar a lo que ahora llamamos una red neuronal, a identificar patrones relevantes. ¿Okay?
Podemos regresar a este modelo más adelante si les interesa, pero básicamente lo que quiero que vean es otro modo de entender la computación. Otro modo de entender lo que podemos hacer para generar inteligencia artificial o conducta inteligente. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? A ver. Ok. ¿Cuál es la situación actual? Ya tenemos, quiero creer, por lo menos un esbozo genérico de los elementos en términos de lo mental y la historia de la inteligencia artificial y cómo es que llegamos aquí. ¿Cuál es la situación de estos días? Bueno, pues de las 3 estrategias que se siguen usando, sobre todo la segunda y la tercera, pero con mucho la tercera hoy en día, si ustedes quieren entender cómo funcionan esos sistemas, ChatGPT y otros, cómo funciona, es viendo el modelo conexionista. Es entendiendo precisamente que estamos hablando de redes neurales. Y espero que ahora quede claro por qué se les llama redes neurales. Y los resultados pues son extraordinarios. A ver, podría dar muchos ejemplos de estos resultados extraordinarios, pero quiero creer que ya todo el mundo en este cuarto sabemos de lo que estoy hablando. Ya han interactuado con ChatGPT, por ejemplo. ¿Quiénes han interactuado con ChatGPT? Exacto. Sí, creo que todo el mundo, ¿tú no? Sí, bueno, y si no, háganlo, ¿ok? Y además es gratuito, pueden bajarla, ya parece un comercial, ¿verdad? El app, porque la última versión, ¿sí? ChatGPT 4, la 4, la O está abierta a todo el mundo y además pueden interactuar de una manera verbal. Entonces voy a ahorrarme eso para tener más tiempo, quizá, porque se está acabando el tiempo, quizá para responder preguntas más adelante. Entonces, evidentemente el ejemplo que les voy a dar es el que quizá conocemos más, los llamados LLMs, Large Language Models, que en español sería pues, modelos de lenguaje grandes, como GPT-3, GPT-4, Claude, mi favorita, por cierto, los que hagan investigación, chéquense Claude, Gemini, que ahorita acaba de ganar los primeros lugares apenas hace 2 o 3 días, porque esta es una tecnología que va a una velocidad impresionante, y además Llama, que es gratuito. Esta es la respuesta del dueño de, ¿cómo se llama?, de Zuckerberg, okay, es de Meta. Los de Meta están haciendo esta tecnología open, libre, para los muchachos que quieren bajar. Llama 4, que acaba de salir, creo, o 3. Es impresionante. Okay. Bueno, pero ¿qué hacen estas cosas? Les recuerdo lo que hacen y por qué estamos hablando. Me ahorro la breve demostración en vivo. Algunas de las características notables de estos sistemas es, 1, impresionante. Entienden el significado de los lenguajes naturales hablados por los seres humanos. ¡Wow! Si a mí me han dicho eso hace solo 5 años, yo diría, no, ¿cómo? Digo, ahí vamos, pero no. No sé si han hablado, qué sé yo, con ChatGPT y le dicen, a ver, ahora pónmelo en alemán, ahora en náhuatl, ahora en maya quiché, y lo hace automáticamente en una traducción impresionantemente fiel, mejor que el promedio de los traductores. Yo he hecho traducción. Increíble. Aprenden. Estas cosas aprenden, esos sistemas aprenden, esas redes neurales aprenden. Y además lo hacen basados en los datos que ofrece toda la Internet. ¿Ustedes saben lo que es eso? Prácticamente todos los libros habidos por haber publicados, todos los artículos científicos especializados, los artículos triviales, New York Times, Vanguardia, increíble, otra vez. Dices, wow, la base de datos es extraordinaria. No solo eso, no nada más repiten como pericos. Generan respuestas auténticamente novedosas, con combinaciones de información que no existían y que a veces, como saben ustedes, podemos hablar un poquito de eso, alucinan, ¿verdad? Les encanta satisfacer a los usuarios sus deseos y cuando no encuentran la información relevante se la inventan, pero además la presentan de una manera tan sugerente, tan bien hecha, que te la crees. Cuidado con las alucinaciones. Pero bueno, normalmente no alucinan, si no serían inútiles, una pérdida de tiempo. Y esto, ya podemos hablar ahora sí un poco de mente. Quizá no vamos a abordar esto mucho, pero más adelante, sobre todo probablemente en la última sesión, genera lo que llamamos quizá el dato de conciencia más importante para entender
lo que hacemos con nuestras mentes, que es poner atención. A veces no le prestamos atención a la atención. La atención es probablemente la función mental más importante que hay. Si quieren, después abundamos sobre eso. Bueno, estas cosas evidentemente lo hacen, se concentran en lo relevante. Además, infieren, ¿qué quiere decir? Piensan, pasan de una serie de premisas, de razonamientos, a otros que se siguen lógica y consistentemente de los primeros. Especulan sobre sus ideas, usen Claude. Es que yo estoy impresionado con Claude. Claude hace unas cosas extraordinarias a la hora de que uno puede interactúa con Claude, por ejemplo, en áreas muy sofisticadas como las que yo trabajo, muy técnicas, muy particulares. Es increíble lo que hace Claude y, por supuesto, bueno, quizás ChatGPT for All. Bueno, por si fuera poco, infieren y especulan ahora sobre los estados mentales de los usuarios. Son capaces de identificar las intenciones de los usuarios, las creencias de los usuarios e incluso las emociones de los usuarios. Aquí hay otro que se llama Pi, que se los recomiendo. Un ejemplo típico, ¿no? de un chatbot que es particularmente bueno para identificar la manera en que estamos hablando, si acentuamos una cosa u otra, si usamos una palabra cargada o no, y en función de lo que entiende por nuestras emociones nos va a responder. En suma, ya no los aburro con eso porque creo que ya empezamos todos a interactuar con esos sistemas y aunque lo veamos como algo normal, son extraordinarios, como lo saben, pero para sorpresa de los que nos dedicamos a esto, estos y otros sistemas poseedores de inteligencia artificial exhiben capacidades cognitivas que solamente hace unos cuantos años, y en serio hace solamente 5 o 6 años, esto era ciencia ficción. ¿Okay? ¿Preguntas aclaratorias? ¿Tiempo? ¿Todo bien? Bueno, ok. Ahora sí, el impacto de la esfera de lo mental, las posibilidades y desafíos. A ver, vamos a aterrizar en términos un poco más de... ¿Y esto qué significa para la humanidad? Ok. Te voy a conceder que estos sistemas tienen todos estos atributos, y si no los de ahora, los de mañana. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con la humanidad? A ver, les quiero sugerir entonces 4 posibilidades que son perfectamente reales y por supuesto los desafíos que implican esas posibilidades. Lo primero, y eso sí, recuerden que esto también es filosofía, porque bueno, esto es filosófico también. Lo primero que, una primera posibilidad inquietante es el de conciencia artificial. Conciencia artificial. ¿Y por qué esto es relevante y consecuente? Porque si estos sistemas de inteligencia artificial llegan a exhibir conciencia, bueno, pues nuestra comprensión de lo que es la mente y la conciencia, que solo lo habíamos encontrado, sobre todo en el caso de la conciencia sofisticada, en nuestro caso, se van a ver afectadas profundamente. Por ejemplo, para aquellos que creían que la mente y la conciencia era solo un producto biológico, por no hablar quizá de un diseño divino, pues nos vamos a topar con el hecho de que no es así. En otras palabras, que es perfectamente posible tener mentes, conciencia, que no son ni siquiera biológicas. Con todo lo que esto implica. ¿Se acuerdan lo de la subjetividad? ¿Qué implica? Pues implica que si efectivamente tenemos una conciencia artificial, una mente artificial, equivalente a la nuestra, bueno, pues tenemos una persona. Artificial, pero persona. ¿Y qué quiere decir una persona? Una entidad con derechos. Una entidad que además merece ser respetada como respetamos a cualquier persona que es persona, por ser persona. A mí esto me parece muy inquietante. O sea, ¿qué hacer si de repente más adelante, no sé, en 5 o 10 años vamos a ser generosos, aunque a la velocidad que voy, a lo mejor va a ser antes, surge un sistema que tiene todas estas características y que exige no ser desconectada?
Así como no desconectamos a una persona, ¿verdad? Que, oye, mi tío está aquí en el hospital, no la desconectes porque es una persona. Bueno, aquí vamos a tener un sistema a lo mejor que dice, yo tengo derechos y si me reconoces mi calidad de persona, tienes que respetarlos. Bueno, esto me parece muy interesante para ponerlo de una manera. Segunda, la posibilidad de agentes artificiales autónomos, no nada más conscientes, que a lo mejor tienen categoría de persona con todas las consecuencias éticas que eso tiene, sino entidades, sistemas artificiales que van a ser capaces probablemente de establecer sus propios objetivos, sus propias metas, que van a poder razonar sobre las acciones que llevan a cabo y que lo van a hacer sin ser evidentemente controladas por nosotros, van a ser autónomas. Acuérdense que la palabra autónomo quiere decir ser una ley, tener sobre uno mismo, autos, nosotros nomos ley, autónomas, ¿ok? Lo que de entrada, y eso es filosóficamente muy relevante, cuestionaría la autonomía como algo que nada más nosotros tenemos, ¿verdad? La razón por la cual nos cuesta trabajo, qué sé yo, comer a otros seres humanos y no tanto vacas, pero bueno, quizá algunos más vacas que lechugas, ¿no? No nada más porque no las consideramos personas, porque creemos que no son entidades que toman decisiones y que tienen, por ejemplo, cosas como ¿qué? Libre albedrío. Libre albedrío. Y por tanto, responsabilidad por lo que hacen. Si efectivamente tienen libre albedrío como nosotros, la justificación para atribuir responsabilidad moral a una persona es porque lo hizo libremente. Bueno. Y esto es muy inquietante. Ahora sí estamos un poco en lo dramático. Porque si esto llega a pasar, una de las grandes preguntas es si su actuar, su ejercicio de la autonomía, su agencia, va a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos que hagan. Así de simple. Vamos a hablar mucho de esto, no mucho, pero bastante en lo de ética. Esos son problemas que me parecen también enormemente serios, pero no se acaban aquí los desafíos. Otra, y quizá en cierto sentido la más seria de todas, es la posibilidad de que estas entidades adquieran lo que se llama inteligencia artificial general. Lo que abre la puerta a cosas verdaderamente insospechadas en términos teóricos y prácticos. Porque estamos hablando de sistemas que quizá lleguen a exhibir capacidades no nada más a niveles humanos, sino superiores a los seres humanos en cosas como la creatividad, en cosas como el razonamiento abstracto y todo lo que esto significa. Que por cierto, está pasando además, ya no es en términos de años, sino de semanas. Hace solo 2 semanas, una de las líneas de AlphaGo, bueno, primero AlphaFold, Alpha de Google, acaba de ganar ya la medalla de plata en matemáticas, ¿okay? En la competencia de matemáticas, las olimpiadas de matemáticas más importantes del planeta, donde jóvenes de la edad de muchos de ustedes compiten, son mentes privilegiadas, van de todo el mundo y ganar ahí es lo máximo. Bueno, hace 2 semanas ganó la plata Alpha, ¿okay? Uno de los sistemas Alpha Google. Y esto es solo el principio. Lo mismo vamos a hablar de otras disciplinas que no nada más las matemáticas. Bueno, ya se imaginarán lo que esto puede significar. Porque podemos entonces concebir la aparición de inteligencias artificiales tan superiores que se encuentren fuera incluso de nuestra comprensión. Ya no digan de nuestro control, por supuesto de nuestro control. No vamos a entender muchas de las cosas que probablemente van a generar. Una suerte de solución a todo esto, los que avanzan en la línea en la que estaba sugiriendo, es decir, bueno, ¿y qué tal si integramos a la inteligencia artificial con los seres humanos? No nada más en el sentido de usarlas como herramientas, ¿verdad?
sino literalmente partes de los seres humanos. Aquí ya entramos un poco en lo que sí todavía es ciencia ficción, pero que se acerca cada vez más. Con el tiempo es claro que la línea que va a separar la cognición humana y la artificial se va a ir borrando, va a ser más tenue, más vaga. Ahora bien, si los seres humanos llegan a integrar sistémicamente y de un modo directo las capacidades de procesamiento informacional de la inteligencia artificial, es posible que tendremos que replantear ¿qué? La naturaleza misma de lo que es ser un ser humano. Como ven, eso es muy filosófico, ¿no? Quizá ustedes han oído hablar del transhumanismo. Es la idea que captura precisamente parte de esta sugerencia. Conforme avancemos en esta tecnología y la logremos integrar a los sistemas biológicos que somos, se va a dar lo que podríamos llamar una fusión entre lo biológico y lo artificial. Y esta idea del transhumanismo es incluso sugerida como la próxima etapa evolutiva de la especie humana, o de algo que va a ser la siguiente especie que viene de los seres humanos. Una suerte de hibridaje entre lo biológico y lo artificial, que a veces, para darle un nombre con una cierta eco y categoría, se le llama el Homo artificialis. Bueno, podemos concluir con algo que ahora espero que resulte evidente. Y recuerden que esa es la primera sesión en la que yo lo que quiero es sugerirles una manera de entender lo que es la inteligencia artificial, basarnos en los desarrollos tecnológicos, sobre todo en funciones mentales. Y creo que debe de quedar claro, pues ojalá que quede claro, y si no ahorita me van a decir que no, que la esfera de lo mental se va a ver afectada de un modo muy, pero muy profundo y transformacional por el avance de la inteligencia artificial. Las consecuencias de esto en las disciplinas de las artes y la ciencia y la creatividad van a ser examinadas mañana y el miércoles en ética y moralidad. Ok, gracias.